Bienvenido a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión nuevamente volvemos a hablar de robots aspiradores. Llevo probado ya unos cuantos robots aspiradores aquí en el canal para vosotros y, como no, las ganas que tenía de probar un Roomba, marca que ha sido una de las pioneras de este tipo de electrodomésticos en casa, eran muy grandes. Bueno, pues ya ha llegado el momento y vengo a hablaros de este que tengo aquí, concretamente el Roomba i7, un robot aspirador muy sencillito, pero un robot aspirador del cual vengo a contaros todos sus detalles. Así que nada, ¿queréis saber cómo es este robot aspirador? No os perdáis el vídeo. Bueno, como siempre que analizo una barredora aquí en el canal, antes de proceder a realizar el emparejamiento con la aplicación del teléfono móvil y nuestro primer barrido, os voy a comentar cómo es, las partes que tiene, los accesorios que incluye, para que os sea más fácil su puesta en marcha. Este robot Roomba i7 viene con muy poquitos accesorios, entre los que se encuentran un filtro de repuesto para sustituir el que va colocado en el depósito de polvo, como ahora veréis. También incluye un repuesto para los cepillos giratorios que sirven para barrer las esquinas. Y por último, como novedad, incluye este accesorio, que es una barrera virtual que funciona con pilas, que como veis vienen incluidas. Este accesorio barrera virtual permite dos funciones. Si desplazamos este botón hacia arriba, se comporta como un muro virtual, con lo cual nosotros lo colocaríamos a la entrada de una habitación, y cuando el robot aspirador llegue a ese muro virtual se volvería y no entraría dentro de lo que es la habitación. Luego también tiene una posición que es bajándolo hacia abajo. El robot aspirador no se acercaría en un radio determinado, y esto sirve, por ejemplo, para proteger objetos como macetas, jarrones, etcétera. Y luego también pues trae un cable de corriente que sirve para conectarlo a la base de carga en uno de sus extremos. Esta base de carga es la típica base de carga que traen todos los robots aspirador, en la cual aquí tenemos dos pletinas metálicas que van a hacer contacto con las pletinas metálicas que tiene en la parte inferior del robot aspirador Roomba i7. Luego, en lugar de funcionar con una banda de infrarrojos como todos los robots aspirador que he probado aquí en el canal, en este caso tiene un sensor justo aquí en la parte de arriba, que es el que va a emitir una señal para que el robot aspirador localice la base de carga y pueda cargarse. Esta base de carga no dispone, como otras, de un compartimento en la parte inferior que nos permita enrollar el cable sobrante. Si ahora nos centramos en lo que es el propio robot aspirador, en la parte superior disponemos de los siguientes elementos. Justo aquí tenemos un sensor de orientación para permitir al robot aspirador orientarse por las diferentes estancias de nuestra casa, y es un sensor que no es láser 360, con lo cual veremos a ver cómo se comporta este robot aspirador a la hora de barrer nuestra casa. Justo aquí tenemos un botón táctil con una casita dibujada que nos permite mandar el robot aspirador a la base de carga. Luego aquí tenemos otro botón que permite el barrido por zonas. Luego aquí tenemos un botón táctil más grande que nos permite detener o reanudar el barrido y también poner en marcha el robot aspirador. Luego aquí tenemos el típico paragolpes que va a absorber los pequeños impactos que se produzcan durante el barrido, y aquí en un costado tenemos un botón que, si lo presionamos, libera lo que es el depósito de limpieza de este robot aspirador. Una vez que haya terminado de limpiar, para vaciar el depósito de limpieza pulsamos sobre este botón de aquí, se abre este compartimento y luego justo aquí es donde se almacena la suciedad que recoge del suelo. El acceso al filtro se hace por un costado, tirando de esta pestaña que tiene aquí. Muy importante, este filtro no es lavable, con lo cual la única forma que tenemos
tenemos de limpiarlo es sacudiéndolo o soplándole con algún tipo de compresor, bote de aire comprimido, etc. Pero repito, no lo podéis mojar. Para colocarlo nuevamente lo encajamos, presionamos un poquitín hasta oír un clic y listo. Luego, para colocar nuevamente el depósito de limpieza, lo encajamos primero de esta esquina, presionamos, oímos un clic y listo. Si ahora le damos la vuelta al robot aspirador, en la parte inferior tenemos lo que es la rueda de dirección que permite al robot aspirador desplazarse por toda nuestra casa, las dos pletinas que hacen contacto con la base de carga para cargar la batería del robot aspirador. Justo aquí en este orificio tenemos un sensor de suelo y luego justo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sensores de desnivel. Esto ayuda a que el robot aspirador, cuando llegue al borde de una escalera, detecte que hay un salto, se vuelva y no se caiga por las escaleras. Aquí tenemos colocado el cepillo rotatorio que sirve para limpiar las esquinas. Aquí tenemos las dos ruedas motrices que permiten saltar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Y luego justo aquí en el centro tenemos un sistema de cepillos muy novedoso que no había visto nunca. Y es que, como podéis apreciar, tenemos dos cepillos de goma colocados a la misma vez. Para limpiar estos cepillos, aquí tenemos una pequeña garrita que tenemos que tirar hacia el lado izquierdo. Levantamos esta pestaña y luego ya podemos extraer de forma fácil los dos cepillos. Como veis, en esta ocasión son dos cepillos de goma y no han incluido esos pequeños pincelitos intercalados que tienen los cepillos de otros robots aspiradores que he probado aquí en el canal. Para colocarlos nuevamente por colores, colocamos primero de un lado, luego colocamos el siguiente cepillo también primero de un lado, y una vez que los tenemos bien encajados, cogemos esta pestaña, la bajamos y ya quedarían perfectamente colocados. Bueno, ahora que sabemos ya cómo es este robot aspirador Rumba i7, es hora de conectarlo a la base de carga, realizar una carga completa, enlazarlo con la aplicación y realizar nuestro primer barrido. Bien, la aplicación que vamos a utilizar para enlazar este Rumba i7 con nuestro teléfono móvil se llama iRobot, una aplicación gratuita que tenéis disponible tanto en iOS como en Android. Abrimos la aplicación. Como podéis ver en la aplicación, nos aparecen los distintos tipos de robot aspirador de iRobot que tenemos disponibles y nosotros vamos a elegir el primero, Rumba. Para empezar, nos aseguraremos de que el Rumba i7 está conectado a la base de carga, tiene su batería cargada y conocemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Hecho esto, pulsamos el botón Empezar, pulsamos en Continuar. El nombre por defecto del robot aspirador le vamos a dejar Rumba. Elegimos nuestra red Wi-Fi, pulsamos Continuar y tecleamos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Ahora dejamos un momentito la aplicación, nos vamos a la parte superior del Rumba i7 y tenemos que pulsar simultáneamente el botón Home y el botón Limpieza por zonas, y los tenemos que tener pulsados durante 2 segundos. Vamos a ello. Una vez que habéis hecho eso, como veis, la luz del botón principal empieza a parpadear en azul y entonces nuevamente nos vamos a la aplicación, chequeamos la opción Pulsé los botones, pulsamos Continuar y como veis ya aparece ahí nuestro robot Rumba i715640, pulsamos sobre dicho robot y ya se está estableciendo la conexión con el mismo. Como veis, el robot ha emitido un sonido y nos indica que está conectado correctamente a nuestra red Wi-Fi. Si observáis, en la pantalla de la aplicación hay una nueva actualización y vamos a aprovechar para hacerla, con lo cual pulsamos Iniciar actualización y esperamos que finalice el proceso. Bueno, una vez que ha finalizado la actualización, pulsamos el botón Finalizar y ya tendríamos el Rumba i7 conectado y emparejado con nuestra aplicación del teléfono móvil. Vamos a hacer ahora un tour por dicha aplicación para ver cómo funciona y como veis en la pantalla principal aparece un botón Clean en grande que permite iniciar el barrido. Además, en la parte superior también podemos ver que está listo para limpiar y además está completamente cargado. Luego, en la parte inferior hay 5 opciones, la primera de ellas es programación. Nosotros en programación, si pulsamos en la parte superior derecha de la aplicación en el símbolo más, podemos establecer los días y las horas a las que queremos que el robot aspirador funcione. Por ejemplo, ahí vemos que hemos elegido la opción semanalmente, los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Abajo en preferencias de limpieza tenemos las pasadas de limpieza que queremos que dé, automático, una pasada o 2 pasadas. Por ejemplo, si solo queremos que dé una pasada, marcamos esa opción, volvemos atrás y pulsamos el botón guardar.
Como veis, hemos creado una programación lunes, miércoles y viernes en todas partes a las 9 de la mañana. Si volvemos a la pantalla inicial, la siguiente opción es historial, que nos va a indicar la superficie total limpiada, y en vida útil podemos ver el número de trabajos de limpieza, el tiempo total de trabajo. Además, en la parte inferior aparecerá un historial de limpieza de todas las limpiezas que realice este Roomba i7. Si volvemos otra vez a la pantalla inicial, la tercera opción es mapa inteligente. Pulsamos siguiente. Como podéis ver en la aplicación, hemos de realizar una serie de limpiezas de 2 a 5 ciclos para que el mapa inteligente esté preparado. Después podemos dividir y etiquetar nuestras habitaciones y así podríamos hacer una limpieza parcial, es decir, indicando qué habitaciones queremos que limpie. Pulsamos activar Smart Map y después pulsamos en continuar. Cerramos los consejos. Y como veis, todavía no hay mapas. Los mapas van a aparecer a medida que la Roomba explore nuevos planos. Volvemos nuevamente a la pantalla inicial. Y como veis, hay una opción de ayuda que nos va a indicar preguntas frecuentes, documentos, etc. Y por último, una opción configuración, a través de la cual podemos ver la información del firmware instalado, podemos localizar la Roomba, podemos ver las preferencias de limpieza, vamos a indicar que sea una única pasada. Y en funcionamiento del depósito podríamos indicarle que pause la limpieza cuando el depósito está lleno o bien que continúe la limpieza. Nosotros lo vamos a dejar en la segunda opción. Luego también ahí podríamos configurar la Wi-Fi, el idioma del robot, que como veis se puede poner en español de España. Y luego en privacidad de mapa nos indica que el robot se preocupa por nuestra privacidad y solo va a utilizar los datos de los mapas para mejorar la experiencia de limpieza, es decir, los algoritmos. Por esa parte hemos de estar tranquilos. Bueno, pues ahora que conocemos cómo funciona esta aplicación, vamos a realizar nuestro primer barrido y vamos a ver cómo se comporta y cuánta suciedad saca. Pues vamos con el primer barrido de esta Roomba i7, así que nada, desde la aplicación en este caso vamos a pulsar el botón Clean y después sobre la opción Limpiar todo. Pulsamos siguiente y vamos a trabajar. Bueno, como podéis observar en la aplicación, ya ha terminado la limpieza, ha limpiado unos 29 metros cuadrados, puntos sucios 1 y tiempo de limpieza 45 minutos. Aunque no hemos podido ver el mapa de barrido en tiempo real, como podéis ver en la aplicación, sí que ha dibujado todas las habitaciones de la casa. Podremos desplazar el mapa como siempre. Incluso en esta ocasión hay un botoncito en la esquina inferior derecha del mapa que si lo pulsamos hace un centrado del mismo. Una vez que ha completado esta primera limpieza, pulsamos sobre los 3 puntos de la esquina superior derecha de la aplicación y elegiremos la opción Actualizar Smart Map. Pulsamos sobre entendido y después ya podríamos cerrar esta ventana pulsando el aspa de la esquina superior izquierda. Si ahora nos vamos al historial, podemos observar que ha hecho una limpieza y si pulsamos en la limpieza, nuevamente vemos los detalles de la misma. Si ahora elegimos mapa inteligente, como podéis ver, de momento no está completado el mapa inteligente, está a un 50%, con lo cual hemos de esperar a un segundo, tercer, cuarto barrido para que se complete por completo. Una vez completado, entonces sí que ya podremos elegir las habitaciones, ponerles nombre y poderlas utilizar para limpiezas por zona. Vamos a comprobar ahora qué cantidad de suciedad ha sacado en el primer barrido este iRobot Roomba i7. Para ello quitamos el depósito de limpieza y aquí ya podemos observar la pelusa que sale. Para abrir el depósito, como os comentaba anteriormente, pulsamos este botón que tiene aquí en un lateral, tiramos de él hacia arriba y como podéis ver ha sacado un montón de pelusa del suelo, con lo cual se ha comportado bastante bien. Bueno, acabo de realizar un nuevo barrido con el iRobot V7 y vamos a ver si ya ha terminado de construir lo que es el mapa inteligente. Abrimos la aplicación. Nos vamos a mapa inteligente
Y como veis en mapas inteligentes, aunque he realizado un barrido de la misma planta, ha detectado como si fuera un nuevo mapa. El barrido es este que veis aquí de las 7 y 12 y como veis nos dice que hay un progreso en el mapa y que probemos con un ciclo de reconocimiento para acelerar las cosas. Voy a realizar ese ciclo de reconocimiento con Rumba y os voy a comentar qué tal funciona. Pulsamos el botón Inicia un ciclo de reconocimiento con Rumba y pulsamos el botón Iniciar reconocimiento. Bueno, una vez que ha terminado el reconocimiento, como veis, ahora ya nuevamente hay un único mapa y según aparece en la aplicación, en este caso el mapa ya está a un 90%. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de reconocimiento y a ver si ahora, por fin, el mapa queda al 100%. Bueno, pues después de una tercera pasada, ahora sí, ya tenemos un nuevo mapa para personalizar, con lo cual hemos de tocar sobre él, lo vamos a girar para orientarnos a lo que es nuestra ubicación y ahora vamos a pulsar sobre el botón personalizar. En el nombre del mapa voy a elegir primera planta, pulsamos siguiente y ahora vamos a revisar las habitaciones, con lo cual pulsamos aceptar. De momento los divisores parecen estar de forma correcta, con lo cual pulsamos OK y ahora vamos a etiquetar las habitaciones, con lo cual pulsamos aceptar. Esta de aquí es un dormitorio, esta de aquí la personalizamos como pasillo, esta de aquí es un dormitorio, esa de ahí otro dormitorio y esta de aquí la etiquetamos como lavabo principal. Una vez que hemos establecido el nombre a cada una de las habitaciones, pulsamos OK. Como veis, ahora podríamos limpiar una habitación, programar la limpieza o en nuestro caso quizás más tarde para volver a la pantalla principal de la aplicación. Aquí en mapas inteligentes veis que ya aparece primera planta. Si veo que se me ha olvidado alguna habitación, pulso sobre divisores de habitación, pulso añadir un divisor y lo muevo justo ahí. Pulso en guardar. Ahora puedo etiquetar nuevamente las habitaciones, toco esta y le digo pasillo, toco esta y le digo lavabo. Pulso OK y ahora sí ya tengo las habitaciones correctamente etiquetadas. Si yo ahora, por ejemplo, quiero barrer la habitación de mi niña, pulso el botón Clean, pulso el botón Elegir habitaciones, elijo Dormitorio Carmen y pulso Limpiar una habitación. Y se dirige a la habitación seleccionada. Bueno, una vez que ha terminado la limpieza de la habitación de la niña, pues vuelve a la base de carga. Si ahora nos vamos a la historia de limpieza, podemos ver que en 5 minutos ha limpiado únicamente lo que es la habitación de la niña. Una superficie de 4 metros cuadrados. Bueno, ¿qué os ha parecido este Rumba i7? Yo, como siempre, os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado. Lo que más me ha gustado de este robot aspirador es la aplicación del teléfono móvil, una aplicación muy sencilla, muy fácil de utilizar y una aplicación que nos permite controlar por completo dicho robot aspirador. Otra de las cosas que me ha gustado bastante es la autonomía de batería que tiene. No sé ahora mismo deciros miliamperios porque no he podido leer especificaciones, pero sí que sé que por experiencia barre un piso de unos 45 50 metros cuadrados con prácticamente la mitad de carga. Bueno, además, como todos los robots aspiradores hoy en día, la batería, si se queda a media en un barrido, vuelve a la base de carga, se carga y luego sigue justo por el sitio donde lo dejó. Luego, cosas que no me han gustado o cosas que le he echado en falta, que no lleve mopa. Para mí a día de hoy es fundamental tener un robot aspirador con mopa, aunque muchos de vosotros lo buscáis sin mopa. Tampoco me ha gustado no poder ver en tiempo real ese mapa que va haciendo cuando va barriendo
corriendo al no tener el sensor 360 grados que sí que tienen los últimos robot aspiradores que he probado aquí. Bueno, luego tampoco me ha gustado la escasez de accesorios que trae este robot aspirador comparado con la competencia. Bueno, y por último, lo que no me ha gustado ha sido el precio. Estamos hablando que es un robot aspirador que en oferta lo podemos encontrar en Amazon por 619 euros. Me parece muy caro, dado que no tiene mopa y que es un robot aspirador muy sencillo. Por ese precio en el mercado encontramos otros productos mucho más interesantes. De todas maneras, tengo pensado en breve lanzar una comparativa del Conga 5090 y este iRobot Roomba i7 para que contrastéis, para que veáis qué diferencia y qué similitudes hay entre ambos y cuál de los dos se lleva el gato al agua. Bueno, pues nada más, hasta aquí mi review de este Roomba i7 156. Un me gusta, ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo en el canal os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil. Si este vídeo se os ha quedado corto, que sepáis que tenéis un podcast diario que se emite de lunes a viernes gratuito en Spotify. Os vais ahí, buscáis Más que Teclas, no hace falta que tengáis suscripción premium y os suscribís porque seguramente que os guste. Mucha más información también en mi web, masqueteclas.com, y no vayáis porque ya mismo, en breve, en nada, volvemos aquí a Más que Teclas con otro vídeo de otra chuche muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.